Mi jefe me ofreció un ascenso inesperado después de años ignorándome, pero la razón detrás de su cambio de actitud no me deja tranquilo. Trabajo en la misma empresa desde hace 8 años. No es una historia de éxito ni de empecé desde abajo y me convertí en gerente. Sigo en el área administrativa de una distribuidora mediana que vende insumos para clínicas, laboratorios y consultorios. Lo mío siempre fue estar en el medio de todo sin que nadie me viera demasiado, revisar órdenes, corregir errores de facturación, llamar a proveedores cuando faltaba mercadería, cubrir a alguien cuando se enfermaba y, en general, hacer que las cosas no explotaran. Si algo salía bien, se lo llevaba a ventas. Si algo salía mal, caía sobre administración. Y yo, como varios ahí, era parte del paisaje. Mi jefe directo, al menos en teoría, se llama Esteban. Digo en teoría porque durante años fue de esos jefes que parecen flotar por encima del trabajo real. Llegaba tarde, se encerraba, salía de reunión en reunión, y cuando aparecía en nuestro piso era para pedir un informe urgente que nadie había pedido o para corregir el formato de un correo como si eso fuera lo importante. Nunca fue grosero de forma abierta, y eso lo hacía peor. No te insultaba, no te gritaba, no te humillaba delante de otros. Simplemente actuaba como si no existieras. Podías resolverle un incendio un martes y el jueves no se acordaba de tu nombre. Yo me acostumbré. Me gustaría decir que no me afectaba, pero sí. Mucho. Al principio intenté destacar. Me ofrecía para proyectos, proponía mejoras, me quedaba más tarde, armaba reportes claros, incluso una vez rediseñé el sistema de seguimiento de reclamos para que no se perdieran entre áreas. ¿Qué pasó? Se felicitó al equipo en general, se le agradeció especialmente a una coordinadora que apenas lo había mirado, y a mí me llegó un bien, seguí así por correo. Ni siquiera firmado. Era un texto reenviado. Con el tiempo dejé de esperar reconocimiento. Hacía mi trabajo, cobraba a fin de mes, y me iba a mi casa. No me iba mal, pero tampoco sentía que estuviera construyendo algo. La gente que ascendía en la empresa tenía dos perfiles, o era muy buena vendiéndose o era familiar, amigo, ex compañero de alguien importante. Los demás girábamos alrededor. Algunos se resignaban, otros se iban. Yo seguí, en parte por costumbre y en parte porque fuera de eso mi vida era bastante estable. Vivo solo, no tengo hijos, no pago alquiler porque el departamento era de mi abuelo y lo heredó mi madre antes de cedérmelo. No necesito mucho. Eso me convirtió en el típico empleado que aguanta más de lo que debería porque no está al borde del abismo. Y quizá por eso uno termina tragándose cosas que otro no toleraría. En todo ese tiempo, Esteban me habló de verdad, cara a cara, menos veces de las que puedo contar con una mano. Recuerdo una porque fue cuando falleció mi padre y me dijo, casi incómodo, que me tomara los días que necesitara. Otra porque me pidió que corrigiera un error que había cometido él y quería que el director financiero creyera que venía de otra área. La tercera fue una charla extraña sobre ponerse la camiseta en plena época de recortes, cuando nos congelaron los aumentos y él apareció con auto nuevo. Después, silencio. A veces cruzábamos miradas en el pasillo y yo no sabía si me ubicaba o solo me reconocía como uno de los de abajo. Por eso, cuando hace 3 semanas me escribió a las 7:12 de la mañana diciendo ¿podés pasar por mi oficina apenas llegues? Quiero hablar de tu futuro en la empresa, pensé que era una broma o que me iban a echar. No suelo llegar tan temprano, pero ese día me fui con un nudo en el pecho y entré 20 minutos antes de mi horario. La oficina de Esteban estaba abierta. Él ya estaba ahí, algo rarísimo. Tenía la camisa arrugada como si no hubiera dormido bien y una taza de café que no paraba de mover aunque no la estuviera tomando. Apenas me vio, se levantó y me hizo pasar con una amabilidad que me descolocó más que cualquier grito. Me dijo que cerrara la puerta. Eso fue lo primero que me puso en alerta. Lo segundo fue que usó mi nombre completo. No mi apellido, no un diminutivo, no un che. Mi nombre completo. Lo tercero fue la frase exacta, sé que durante años no te di el lugar que merecías. Ahí sentí algo raro. No alivio. Desconfianza. Porque cuando alguien que te ignoró durante tanto tiempo de golpe se pone reflexivo, no suele ser porque despertó mejor persona. Me habló durante unos 5 minutos, quizás 6. Dijo que la empresa estaba entrando en una etapa nueva, que necesitaban gente de confianza, gente que conociera la operación real, no solo los números desde arriba. Me dijo que había observado mi trabajo durante mucho tiempo, que valoraba mi discreción, mi orden, mi capacidad para resolver problemas sin hacer ruido. Que ese perfil era difícil de encontrar. Después soltó la palabra ascenso como si me estuviera ofreciendo un café. Jefe de coordinación administrativa. Un cargo que no existía hasta ese momento. Me quedé helado. No por emoción. Por timín. 8 años invisibles y, de la nada, un puesto inventado para mí. Le pregunté en qué consistía. Me dijo que sería el nexo entre administración, compras y auditoría interna. Más responsabilidad, mejor sueldo, acceso a reuniones que antes no veía. También tendría personal a cargo más adelante, aunque al principio no. Me habló de proyección, de estabilidad, de confianza. Repetía mucho esa palabra, confianza. Y en el momento en que tendría que haberme sentido por fin reconocido, lo único que pensé fue, ¿qué hiciste? Porque no era normal. Nada en él era espontáneo. Nada en esa empresa pasaba porque sí. Y había algo más, mientras hablaba, cada tanto miraba la puerta, como si temiera que alguien escuchara. Le dije que necesitaba pensarlo. Él sonrió, demasiado rápido, y me dijo algo que desde entonces no me sale de la cabeza, claro. Pero no tardes, porque hay cosas que necesito ordenar antes de fin de mes. No dijo la empresa. Dijo yo.
Ahí fue donde empecé a sentir que me estaban metiendo en algo que no entendía. Salí de su oficina con el estómago cerrado. En mi escritorio intenté actuar normal, pero se me notaba. Una compañera, Jimena, me preguntó si me pasaba algo y le mentí diciendo que no había dormido bien. A media mañana me llegó por correo una planilla con proyecciones de costos, firmas de proveedores y unas notas internas que nunca antes me habían compartido. El asunto decía, para que vayas familiarizándote. Sin saludo. Sin copiar a nadie más. Abrí los archivos y al principio no vi nada extraño, solo números. Después empecé a notar diferencias entre montos, fechas reescritas, órdenes duplicadas, servicios logísticos pagados 2 veces en semanas distintas con descripciones apenas modificadas. No era tan obvio como para gritar fraude. Era de ese tipo de irregularidad que se puede explicar si uno quiere explicarla. Se cargó mal, se compensó después, pertenece a otro centro de costo, faltó adjuntar una nota de crédito. Cosas así. Pero cuando llevas años mirando facturas, notas cuando el patrón deja de ser casualidad. Y había un nombre que se repetía en varias operaciones raras, una consultora externa que yo apenas había oído mencionar, Croma Gestión. No tenía oficina en nuestro edificio, no trataba con nosotros, y sin embargo aparecía cobrando por optimización de procesos, verificación de trazabilidad, acompañamiento operativo. Conceptos tan vagos que podrían significar cualquier cosa. Lo más raro no era eso. Lo raro era que sus facturas siempre pasaban con una firma de autorización directa de Esteban. No soy auditor ni detective, pero tampoco soy ingenuo. Si me das acceso repentino a un área sensible, me prometes un ascenso inventado y me dejas ver pagos dudosos firmados por vos, no pienso que oportunidad. Pienso que querés que vea algo por alguna razón. O que lo vea y aprenda a callarme. Ese mismo día, al salir, me crucé con uno de los muchachos de depósito, Ramiro, fumando en la vereda. No éramos amigos, pero habíamos hablado varias veces cuando faltaba stock o había diferencias entre lo físico y lo cargado en sistema. Me preguntó si era cierto lo del ascenso. Le dije que no sabía de qué hablaba. Se rió y me dijo, acá todo se sabe. Igual, yo no lo agarraría. Así, como si estuviera comentando el clima. Le pregunté por qué. Me dijo, porque al último que le dieron acceso a ciertas cosas lo hicieron irse solo. Yo pensé que exageraba o que estaba tirando chisme barato. Le pregunté quién. Me dijo un nombre que yo recordaba vagamente, Fabián, uno de auditoría interna. Había durado poco más de un año y renunció de un día para otro, supuestamente porque le salió algo mejor. Ramiro me dijo que no, que antes de irse estaba raro, que discutió fuerte con Esteban 2 veces y después desapareció. Que a la semana todos actuaban como si nunca hubiera existido. No le seguí el juego en ese momento, pero esa noche llegué a casa y me quedé pensando en algo que me dio escalofríos, yo sí me acordaba de Fabián. Más precisamente, me acordaba de una escena chiquita que en su momento no me había llamado la atención. Lo había visto salir de la oficina de Esteban con una caja de archivo en brazos, rojo de bronca, mientras Esteban le decía en voz baja pero tensa, tenés que entender dónde estás parado. Después, nada. A los pocos días ya no estaba. Dormí mal. Soñé con planillas, firmas, puertas cerradas. Al día siguiente, sin darme cuenta, empecé a hacer algo que quizá algunos van a decir que estuvo mal, guardé copias. No en un pendrive de película ni nada así. Simplemente me reenvié ciertos archivos a un correo viejo que uso para suscripciones y tomé fotos de algunas órdenes impresas con el celular mientras acomodaba carpetas. No porque tuviera un plan. Solo porque sentí que si me estaban usando de algo, yo necesitaba no quedar vacío. Ese segundo día, Esteban volvió a buscarme. No me llamó a su oficina. Bajó él. Se apoyó en mi escritorio y, para que todos lo oyeran, dijo, después subí así cerramos lo del nuevo rol. Sonó casi paternal. Varios levantaron la vista. Ahí entendí otra parte del movimiento, quería instalar la idea antes de que yo aceptara. Que ya pareciera un hecho. Subí 15 minutos después. Apenas cerró la puerta, su tono cambió. No agresivo. Más bien urgente. Me preguntó si había visto la documentación. Le dije que sí, por arriba. Me dijo que sabía que yo era observador y que seguramente habría notado inconsistencias operativas. Usó esas palabras. Después añadió que la empresa estaba por atravesar una revisión delicada, que había gente buscando hacer daño, que si ciertas cosas se interpretaban fuera de contexto podía armarse un problema enorme. Incluso por errores que no eran realmente errores sino formas de trabajar heredadas. Yo lo escuchaba y cuanto más hablaba, más claro me quedaba que no estaba ofreciéndome crecimiento. Estaba sondeando cuanto había entendido. Le pregunté de forma directa si había una auditoría externa. Me miró fijo 2 segundos y dijo que sí, pero que no era nada grave. Le pregunté entonces por qué yo. Ahí sonrió, cansado, y me contestó, porque sos de los pocos que no hacen ruido, no toman partido y saben ser leales. Eso me cayó peor que cualquier amenaza. Porque no me estaba eligiendo por capacidad sino por perfil. Alguien silencioso, con pocos vínculos, predecible. Alguien fácil de encapsular. Quise probar algo y le dije que un ascenso así podía generar celos. Me respondió, de eso me ocupo yo. Vos ocupate de no dejarte llenar la cabeza. No sé si fue paranoia mía, pero lo sentí como aviso. A partir de ahí empecé a mirar todo distinto. En la oficina, la gente se divide entre los que no saben nada, los que sospechan algo y los que sobreviven eligiendo no saber. Yo me había pasado años en el primer grupo, con algunas intuiciones sueltas. En 2 días había caído de cabeza en el segundo. Y cuanto más observaba, más detalles aparecían. La contadora externa venía más seguido de lo habitual.
Dos directores que casi nunca pisaban el edificio estuvieron reunidos toda una mañana. Se archivaron cajas viejas que llevaban años abiertas. Recursos Humanos pidió actualizar perfiles, accesos y organigramas. Todo olía a limpieza previa. El jueves, Jimena me llevó aparte en la cocina y me preguntó sin vueltas si Esteban me estaba metiendo en su círculo. Le dije que no sabía a qué se refería. Me dijo que desde hacía meses él estaba nervioso, controlando de más, pidiendo reportes cruzados, revisando cosas atrasadas. Que una vez lo escuchó discutir por teléfono con alguien sobre pagos que no debían quedar pegados a su firma. Le pregunté por qué no había dicho nada. Se encogió de hombros y me respondió algo que, para bien o para mal, define a mucha gente en oficinas así, porque tengo una hija y una hipoteca. No la juzgué. Yo tampoco había dicho nada de nada durante años. Ese mismo día intenté ubicar a Fabián por redes. Me costó, pero lo encontré. Perfil casi vacío. Sin fotos recientes, sin publicaciones. Estuve un rato largo mirando el botón de mensaje privado como si fuera una bomba. Al final le escribí algo breve, presentándome y diciéndole que había trabajado con él en la empresa y que quería hacerle una consulta laboral. No respondió. El viernes pasó algo que terminó de hundirme la tranquilidad. A media tarde, Esteban me pidió que subiera a revisar un archivador para ir adelantando. En su oficina había 2 carpetas abiertas y una caja con documentación antigua. Me indicó que ordenara por proveedor y fecha mientras él atendía una llamada en el pasillo. Empecé a separar papeles y encontré, mezclada entre órdenes y remitos, una hoja impresa que claramente no debía estar ahí. Era un borrador de respuesta para auditoría. Tenía varios puntos redactados en tono defensivo y una frase subrayada. Las autorizaciones operativas bajo firma del gerente de administración se efectuaron en base a información consolidada por personal del sector, sin capacidad material de verificación individual de cada servicio. Lo leí 2 veces. Personal del sector. No decía nombres, pero el mensaje era clarísimo. Si venía una investigación seria, él no iba a decir yo aprobé todo. Iba a decir firmé lo que me pusieron. Y si justo ahora creaba un cargo intermedio, me subía, me daba acceso y dejaba sentado que yo coordinaba cruces entre áreas, no costaba mucho imaginar hacia dónde podía deslizarse la responsabilidad. En ese momento escuché pasos y guardé la hoja donde estaba, aunque ya le había sacado una foto. Esteban entró, me vio quieto, y por primera vez desde que empezó todo noté algo casi transparente en su cara, miedo. No sé si supo que yo había leído eso. Pero desde ese instante la oferta dejó de parecer un anzuelo y pasó a ser una trampa con forma de oportunidad. Esa noche Fabián me respondió. Solo puso, si seguís ahí, salí. Nada más. Le escribí de inmediato, preguntándole si podía llamarlo. Tardó 1 hora en contestar. Me dijo que no quería problemas, que había firmado un acuerdo de desvinculación y que no pensaba meterse otra vez. Insistí. Le dije que me habían ofrecido un puesto nuevo y que sospechaba que había algo raro. Entonces, por fin, me mandó un audio de menos de 1 minuto. Lo escuché 3 veces seguidas. Me contó que a él le pasó algo parecido. Le ampliaron accesos, lo hicieron participar en revisiones internas y empezaron a copiarlo en correos sensibles. Al principio pensó que era crecimiento. Después detectó órdenes duplicadas, servicios fantasma y proveedores amigos que cobraban por tareas imposibles de verificar. Cuando hizo preguntas, lo dejaron solo. Según él, la jugada era sencilla, fragmentar la carga entre varias personas, mezclar firmas, diluir decisiones y, llegado el caso, señalar al último eslabón operativo que armaba los paquetes para aprobación. Me dijo que en su caso lo presionaron para firmar una conformidad retroactiva sobre documentación incompleta. No firmó. A la semana le ofrecieron irse con plata y amenaza implícita de convertirlo en responsable de desorden administrativo si se quedaba. Lo último del audio fue lo peor, no caigas en la necesidad de sentirte por fin visto. Eso juegan. Me dejó helado porque dio en el centro exacto. No estaban comprando mi silencio con dinero. Estaban tentando la parte más idiota y humana de uno, el deseo de que al fin te reconozcan. El lunes siguiente llegué decidido a no aceptar nada sin cobertura. Mi idea era simple, ganar tiempo, seguir juntando información y, si veía que la cosa realmente podía volverse penal o algo serio, irme antes de quedar asociado. Lo que no esperaba era que Esteban acelerara. Apenas me senté, me citó otra vez. Sobre su escritorio ya había un documento impreso con el nuevo cargo, las funciones y una mejora salarial bastante buena, no voy a mentir. Mucho mejor de la que imaginé. También había una cláusula de confidencialidad reforzada por la naturaleza estratégica del puesto. Eso me hizo casi reír. Estratégica, claro. Le dije que antes de firmar quería entender bien el alcance, especialmente respecto a validación de proveedores y autorizaciones históricas. No sé si por el modo en que lo dije o por mi cara, pero su expresión se endureció. Se reclinó en la silla y por primera vez dejó de actuar como mentor generoso. Me preguntó quién me estaba hablando. Le dije que nadie, que quería claridad. Me dijo que en empresas serias la gente que crece lo hace resolviendo, no sembrando dudas. Le contesté que justamente quería evitar problemas a futuro. Entonces me soltó una frase que todavía me zumba en la cabeza: los problemas a futuro dependen mucho de con quién te alineas hoy. No levantó la voz. No hizo falta. En ese momento entendí 2 cosas. La primera, él ya no me estaba seduciendo, me estaba midiendo. La segunda, yo ya había ido demasiado lejos como para fingir ingenuidad. Si aceptaba, entraba bajo sus reglas. Si rechazaba sin más, quizá pasaba a ser un riesgo. Le pedí 24 horas. Me dijo que hasta el día siguiente a las 10.
Salí y me fui directo al baño a encerrarme 5 minutos. Tenía las manos frías. Me miré al espejo y pensé algo que no me enorgullece. Por un momento consideré aceptar, cobrar el aumento, hacer la vista gorda y esperar a que el incendio no me alcanzara. Sé que muchos harían eso. De hecho, entiendo perfectamente por qué. Cuando llevas años sintiéndote reemplazable, una mejora grande no se ve como trampa, se ve como salvación. Pero el problema era que yo ya había visto demasiado. Y una vez que ves el mecanismo, dejarte arrastrar ya no es neutralidad. Es elegir. Ese día hablé con 2 personas. La primera fue Jimena, sin contarle todo. Solo le pregunté si alguna vez había sentido que estaban armando un fusible humano. Me miró fijo y me dijo, sí. Y casi siempre eligen al que menos red tiene. Otra vez, al centro. La segunda fue un primo mío que es abogado laboral. No es íntimo, pero nos llevamos bien. Le planteé un escenario hipotético. Me dijo que, si había documentación sensible y riesgo de responsabilización, lo fundamental era no firmar nada ambiguo, dejar trazas por escrito pidiendo definiciones claras y, si pensaba denunciar, no tocar material de manera que pareciera manipulación. También me recomendó algo obvio que yo no estaba haciendo, pensar que si la empresa entera estaba moviéndose, quizá no era solo Esteban. Quizá era parte de algo más arriba. Eso cambió un poco mi enfoque. Porque una cosa es enfrentarte a un jefe tramposo y otra a una estructura que decide sacrificar a alguien para tapar pérdidas. Esa noche casi no dormí. Preparé un correo borrador, no enviado, detallando las inconsistencias que había visto y preguntando formalmente cuál sería mi responsabilidad exacta en caso de asumir el cargo. Lo dejé listo para enviarlo a primera hora según como viniera el día. También ordené toda la evidencia que tenía, que tampoco era una película de espionaje, pero sí suficiente como para mostrar un patrón si alguien quería mirar. Fotos, correos, fechas, nombres, capturas. A las 9:30 del martes, antes de la hora límite, pasó algo que nadie esperaba. Aparecieron 2 personas de auditoría externa. No conocía sus caras, pero se presentaron en recepción y subieron con el director financiero. El piso entero se puso raro de inmediato. El murmullo cambia cuando entra gente que no viene a vender ni a reunirse, sino a revisar. Las impresoras suenan distinto, te juro. Esteban bajó una vez, lo saludó con una sonrisa tan tensa que parecía pegada, y volvió a subir sin mirarnos. A las 10 en punto me escribió, vení. Fui. Tenía el documento todavía sobre la mesa, pero ahora había otros papeles encima y una carpeta cerrada. Me preguntó si había tomado una decisión. Yo, que venía convencido de ganar tiempo, hice algo que no había planeado hasta ese segundo. Le dije que no iba a firmar ninguna promoción ni cambio de funciones hasta que se aclarara por escrito el estado de ciertas autorizaciones y circuitos de validación en los que pretendían involucrarme. Hubo silencio. Después sonrió. Pero esa vez no era sonrisa amable. Era de fastidio puro. Me preguntó si me estaba negando a crecer por miedo o por soberbia. Le dije que me estaba negando a asumir responsabilidades retroactivas o difusas. Entonces se inclinó hacia adelante y me dijo, muy bajo, casi en confidencia, mira, te voy a decir algo por tu bien. Cuando todo esto se acomode, los que estuvieron del lado correcto van a seguir acá. Los otros, no. No sé por qué, pero me salió responderle algo que ni siquiera pensé, el problema es que no estoy seguro de cuál es el lado correcto. Su cara cambió de golpe. Se terminó la actuación. Me dijo que estaba cometiendo un error grave, que confundía lealtad con desconfianza y que, si quería trabajar en otro lado, las referencias importaban. Lo dijo sin adornos. Ahí estuvo la amenaza, por fin, desnuda. Yo le contesté que entonces todo debía quedar por escrito. Y me fui. No corrí a denunciar. No armé escándalo. Volví a mi escritorio, envié el correo que tenía en borrador copiando también a Recursos Humanos y al director financiero, con un lenguaje lo más técnico posible, pidiendo detalle de las funciones propuestas. Alcance temporal de las revisiones bajo el nuevo cargo y confirmación de que cualquier validación previa a mi eventual designación no me correspondía. Nada acusatorio. Solo precisión quirúrgica. En una empresa normal habría sonado formal. En ese contexto, era una bengala. 20 minutos después, me llamaron de Recursos Humanos para conversar. La charla fue de manual, que quizá había malinterpretado una oportunidad, que el documento era preliminar, que nadie pretendía cargarme nada indebido, que convenía no sacar conclusiones apresuradas. Yo repetí que solo quería claridad escrita. La responsable de RRHH me preguntó si alguien me había influenciado. Casi me río. ¿Qué obsesión con que uno no pueda pensar solo? Le dije que no. Me respondió que entonces lo mejor era mantener la prudencia y evitar comentarios internos que pudieran afectar el clima. Traducido, cállate. A esa altura yo ya estaba decidido a irme si hacía falta, pero todavía no tenía claro si convenía renunciar, esperar o presentar algo más formal. Y acá viene la parte donde probablemente se dividan las opiniones, porque incluso mis conocidos no están de acuerdo conmigo. Ese mismo martes, cerca del final del día, el director financiero me pidió una reunión breve. Pensé que ahí se terminaba todo. Fui preparado para cualquier cosa. Pero la reunión fue mucho más rara. Estaba él, no Esteban. Me dijo que había leído mi correo, que valoraba la prolijidad de haber planteado dudas por escrito y que, por el momento, el proceso del nuevo puesto quedaba en pausa. Hasta ahí, normal. Lo raro vino después. Me preguntó si yo había detectado otras inconsistencias además de las mencionadas indirectamente. No dijo si sabías algo. Dijo si habías detectado. Como si supiera que sí.
Le pregunté si me lo estaba consultando de forma oficial. Me dijo que no todavía. Y ahí fue donde sentí, otra vez, que me querían usar, solo que desde otro costado. Ya no como fusible de Esteban, sino quizá como testigo útil de alguien más arriba que necesitaba limpiar sin ensuciarse. En otras palabras, tal vez yo no estaba saliendo de una trampa, sino pasando a otra. Le respondí que cualquier observación que hiciera la presentaría por los canales que correspondieran, con respaldo y asesoramiento. Me miró unos segundos, asintió y dio por terminada la reunión. Volví a casa con una mezcla horrible de alivio y paranoia. Alivio porque al menos no había firmado. Paranoia porque ya no sabía quién estaba de qué lado. Si Esteban estaba solo, si lo estaban entregando, si el director sabía desde hacía meses, si auditoría venía a ordenar de verdad o a decidir a quién colgar. 2 días después, Esteban no fue a la oficina. Al siguiente tampoco. Circularon varias versiones, que estaba con licencia médica, que había viajado, que estaba en reuniones fuera. Ninguna confirmada. Mientras tanto, pidieron acceso a archivos viejos, correos, órdenes de servicio de los últimos 18 meses. Auditoría seguía entrando y saliendo. Nadie decía nada, pero todos hablaban. Jimena creía que yo había hecho una denuncia. Ramiro decía que Esteban ya estaba cocinado. Otros opinaban que yo había sido un idiota por no agarrar el ascenso y quedarme callado, porque si al final la empresa igual limpiaba todo. Yo me quedaba sin puesto y sin aumento por hacerme el héroe de algo que ni me correspondía. Capaz tienen razón. De verdad lo digo. Porque acá viene el detalle que me dejó peor que al principio. El viernes de esa misma semana me llegó un correo del director financiero convocándome a una reunión para revisar posibles cambios estructurales en administración. Fui con el estómago duro. Pensé que quizá me despedían con buena cara o que me ofrecían colaborar formalmente con auditoría. En cambio, me hicieron otra propuesta. No el mismo puesto. Uno distinto. Temporal, dijeron. Referente de regularización operativa durante 90 días, reportando directamente a dirección. Más sueldo todavía. Sin depender de Esteban. Y con acceso completo a la documentación que antes me ocultaban. En cualquier otro momento habría parecido victoria. Pero yo ya no pude verlo así. Lo primero que pensé fue, ahora quieren que sea yo el que ordene el desastre y deje rastros suficientes para respaldar la versión oficial de lo que pasó. Quizá ahora sí con intención genuina de corregir, o quizá solo para que la historia final cierre prolija. En cualquiera de los dos casos, otra vez me elegían por lo mismo, porque estaba en el borde, veía bastante y todavía no pertenecía del todo a ningún bando. Pregunté qué había pasado con Esteban. Me dijeron que su situación estaba siendo evaluada. Pregunté si la revisión incluía responsabilidades de niveles superiores. Me respondieron con esa frase empresarial que no significa nada, se está trabajando de manera integral. Pregunté si el rol implicaba revisar decisiones anteriores a mi intervención y si eso quedaría expresamente delimitado. Me dijeron que podían redactarlo. O sea, habían entendido perfectamente por qué me negué la primera vez. Y aún así querían volver a intentarlo, ahora desde arriba. No acepté en el momento. Tampoco rechacé. Pedí todo por escrito otra vez. Y acá estoy, en este punto exacto, porque la nueva propuesta llegó ayer firmada, más cuidada, más limpia, sin lagunas obvias. Mi abogado dice que, bien redactada y con ciertos resguardos, podría servirme para entrar, colaborar y protegerme. Jimena dice que huya antes de quedar pegado en una guerra ajena. Mi madre dice que si pagan mejor y todo es legal, aproveche porque oportunidades así no aparecen 2 veces. Ramiro dice que en esa empresa nadie sube sin terminar debiendo algo. Fabián, que volvió a responderme anoche, me escribió solo una línea, aunque cambie la mano que te ofrece el puesto, seguís estando dentro de la misma casa. Y yo no sé qué hacer. Porque sí, una parte de mí quiere irse y no mirar atrás. Pero otra parte, quizá la peor, siente una necesidad ridícula de quedarse a ver hasta dónde llega todo esto. De entender si Esteban actuó solo, si de verdad lo están soltando para salvarse, si el cargo nuevo es una forma de reparar o simplemente un reemplazo elegante del mismo mecanismo. También está el dinero. Sería hipócrita no admitirlo. El aumento me cambiaría bastante el panorama. Y después de tantos años siendo invisible, hay algo venenoso pero real en que de golpe todos necesiten lo que antes no valoraban. Lo que más me inquieta no es solo el ascenso ni las irregularidades. Es la sensación de que me estuvieron observando mucho más de lo que yo creía. Que mi silencio, mi perfil bajo, mis rutinas, incluso mi falta de ambición visible, no me volvieron irrelevante sino ideal para este tipo de maniobras. Y desde que entendí eso, ya no puedo mirar a nadie en esa oficina igual. Tal vez algunos lean esto y piensen que estoy dramatizando, que en todas las empresas hay zonas grises y que si no robé ni firmé nada, debería cobrar más y dejar de hacerme la cabeza. Otros dirán que, si ya vi suficiente como para sospechar, quedarme sería convertirme en cómplice por comodidad. Hay quienes me dicen que denuncie todo ya, aunque ni siquiera tengo la certeza de estar viendo la foto completa. Y también está la posibilidad más incómoda de todas, que me esté sobreestimando, que no sea el centro de nada. Que solo necesitaban a alguien prolijo para ordenar papeles en medio de una crisis y yo armé una novela por desconfianza acumulada. Ojalá fuera eso. Pero cada vez que releo la primera propuesta y me acuerdo de la cara de Esteban diciéndome que había cosas que necesitaba ordenar antes de fin de mes, se me va la duda buena. Porque no son solo números. No son solo firmas. Es la forma en que cambió conmigo de un día para otro, la prisa, la confidencialidad, la necesidad de ponerme justo ahí, en el lugar exacto donde la responsabilidad se vuelve borrosa. Todavía no respondí la nueva oferta. Tengo el documento abierto en la computadora desde ayer a la noche.
Lo leo, lo cierro, lo vuelvo a abrir. Está bien escrito, casi demasiado bien. Como si alguien hubiera aprendido de la primera falla y ahora quisiera que yo, esta vez sí, entre tranquilo. Y quizá eso es lo que más miedo me da. Que la trampa ya no se parezca a una trampa. Actualización final. No esperaba volver a escribir sobre esto, pero después de todo lo que pasó siento que si dejaba la historia incompleta también me iba a quedar con esa sensación de que algo seguía pendiente. Cuando publiqué lo anterior estaba justo en el momento en que la empresa me había ofrecido ese segundo puesto temporal para regularizar cosas después de que Esteban desapareciera de un día para otro. Muchos me dijeron que no aceptara nada, que saliera corriendo antes de que me metieran en un problema que no era mío. Otros dijeron lo contrario, que si realmente estaban investigando algo, tal vez esa era la oportunidad de que todo se aclarara y yo quedara limpio desde el principio. Durante casi 2 días no respondí. Le di vueltas al documento, hablé con mi primo abogado otra vez y también con Fabián, el exauditor que me había advertido. Él seguía siendo bastante escueto, pero me dijo algo que me hizo pensar, si realmente ya había auditoría externa en marcha. Era muy difícil que la empresa pudiera inventar todo desde cero para culpar a alguien sin que quedaran rastros. No imposible, pero sí más complicado de lo que había imaginado al principio. Al final tomé una decisión intermedia, acepté el puesto solo si se firmaban 3 condiciones específicas. La primera era que cualquier revisión que yo hiciera fuera exclusivamente a partir de la fecha de mi nombramiento. La segunda era que todo informe que produjera fuera compartido directamente con dirección y con la auditoría externa, no solo con el área administrativa. Y la tercera era que el alcance del trabajo quedara limitado a ordenar documentación y procesos, no a validar retroactivamente decisiones pasadas. Para mi sorpresa, aceptaron sin discutir demasiado. Eso ya me dio la primera pista de que algo grande estaba pasando arriba, porque normalmente esa empresa tardaba semanas en aprobar hasta una compra de papel. El hecho de que firmaran rápido me hizo pensar que necesitaban avanzar. Los primeros días fueron rarísimos. Esteban seguía sin aparecer. Su oficina estaba cerrada, pero no vacía, sus cosas estaban ahí, la computadora apagada, una chaqueta colgada detrás de la silla. Era como si hubiera salido a almorzar y nunca hubiera vuelto. Nadie daba una explicación clara. Recursos Humanos decía que estaba con licencia. El director financiero decía que su situación estaba en revisión. Y el resto de la gente solo murmuraba teorías. Mientras tanto, yo empecé a trabajar con la auditoría externa. Ahí fue cuando entendí que lo que había visto en esas primeras planillas era apenas una parte del problema. Durante más de un año, varios servicios externos habían sido contratados con conceptos vagos, consultorías, revisiones operativas, optimización logística. Algunas se habían prestado de verdad, pero muchas otras no tenían respaldo claro. No era un fraude grotesco con millones desapareciendo, pero sí una cadena constante de pagos inflados o duplicados. La consultora que había notado antes, Croma Gestión, era la que más aparecía. Al principio pensé que todo apuntaba directamente a Esteban. Sus firmas estaban en muchas autorizaciones. Pero cuanto más avanzábamos, más se veía que el sistema estaba armado de una forma bastante cómoda para que nadie fuera totalmente responsable. Las áreas enviaban solicitudes incompletas. Administración armaba los paquetes. Gerencia firmaba en bloque. Y los proveedores facturaban conceptos imposibles de verificar con precisión. No era un robo de película. Era más bien un ecosistema de desorden que permitía que ciertas cosas pasaran sin que nadie las cuestionara demasiado. A las 2 semanas finalmente apareció la primera noticia concreta. Esteban había sido suspendido preventivamente mientras terminaba la auditoría. Eso no lo anunció la empresa oficialmente, pero se filtró rápido. Y cuando digo rápido me refiero a que para la hora del almuerzo ya todo el edificio lo sabía. Ese mismo día recibí un correo inesperado. Era de Esteban. El asunto decía simplemente, hablemos. No sabía si responder o no. Parte de mí quería ignorarlo. Pero otra parte pensó que si realmente había algo que él quisiera decir, tal vez me convenía escuchar antes de sacar conclusiones. Acepté reunirme con él en un café cerca de la oficina. Cuando llegó lo vi mucho más cansado de lo que recordaba. No tenía el aire seguro de siempre. Parecía alguien que había pasado varios días sin dormir. No fue una conversación larga. Me dijo que sabía que yo había sido quien había hecho el primer movimiento al pedir aclaraciones por escrito. No me lo reprochó directamente, pero tampoco lo dijo con cariño. Solo como un hecho. Luego me dijo algo que no esperaba. Según él, el problema no empezó con él. Contó que cuando asumió el cargo años atrás ya existía ese sistema de proveedores flexibles, consultorías difíciles de verificar y autorizaciones rápidas para resolver urgencias. Me dijo que al principio intentó ordenarlo, pero que rápidamente entendió que había presiones desde más arriba para mantener las cosas funcionando así. No afirmó que le obligaran a nada ilegal. Solo dijo que la empresa valoraba más la rapidez que la prolijidad. Con el tiempo, según su versión, el sistema se volvió más grande de lo que podía controlar. Cuando comenzaron los rumores de auditoría, dijo que sabía que alguien terminaría pagando el precio. Y que su idea original con el puesto que me ofreció era crear una estructura nueva que redistribuyera responsabilidades antes de que todo explotara. Le pregunté directamente si pensaba usarme como escudo. No respondió de inmediato. Después dijo algo que todavía no sé cómo interpretar. Dijo que en esa empresa nadie llega a gerente sin aprender a sobrevivir. Y que cuando vio venir la auditoría, intentó acomodar el tablero lo mejor que pudo. No pidió disculpas. Tampoco me amenazó. Solo me dijo que, en su lugar, probablemente yo habría hecho algo parecido. Después pagó su café y se fue. Nunca volvimos a hablar.
Las semanas siguientes fueron intensas pero mucho más claras. La auditoría avanzó rápido. Descubrieron irregularidades suficientes como para justificar cambios importantes, pero no encontraron pruebas de un fraude personal directo de Esteban ni de nadie más en particular. Lo que sí quedó claro fue que el sistema entero era un desastre administrativo. El resultado final fue bastante anticlimático comparado con todo el drama que yo había imaginado. Esteban terminó renunciando por motivos personales. La empresa canceló contratos con varios proveedores, incluida Croma Gestión. Reorganizaron el área administrativa y crearon controles nuevos que antes no existían. Y el puesto temporal que yo había aceptado se convirtió, unos meses después, en un cargo permanente. Sigo en la empresa. Sí, lo sé. Muchos probablemente pensarán que debería haberme ido igual. Lo pensé varias veces. Pero después de ver cómo se resolvió todo, entendí algo que no había considerado al principio. La historia no era una conspiración perfecta ni una red criminal gigante. Era algo mucho más común y, en cierto modo, más incómodo. Un sistema donde durante años todo el mundo prefirió mirar para otro lado mientras las cosas funcionaran. Cuando finalmente alguien empezó a revisar de verdad, nadie pudo sostener el desorden. Esteban fue quien terminó fuera porque era la firma visible. Quizá era inevitable. Quizá también era lo más fácil para la empresa. Yo sigo ahí, pero con una perspectiva completamente distinta. Ya no veo mi trabajo como antes. Antes pensaba que ser invisible era lo más seguro. Ahora sé que a veces lo que te protege no es pasar desapercibido, sino dejar siempre claro qué cosas sí son tu responsabilidad y cuáles no. Y si algo me quedó de todo esto es una sensación rara, la de haber estado a centímetros de convertirme en el fusible perfecto de una historia que no empecé. Tal vez si hubiera aceptado aquel primer ascenso sin hacer preguntas, hoy todo habría terminado de otra manera. Y honestamente, cada vez que pienso en eso, todavía me da un poco de escalofrío.